acabábamos de ver de hace varios años, académicos, periodistas debatían sobre la posibilidad de la muerte cruzada. Siempre se lo hizo en teoría. Hubo situaciones en las cuales se habló de la muerte cruzada por los últimos 3 presidentes de Ecuador. Hoy se ha hecho una realidad. Y para analizar nuevamente el escenario en el cual estamos, damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana. ¿Qué es la muerte cruzada? ¿Cuál es este nuevo régimen que se ha implantado en Ecuador desde las 7 de la mañana? Abogado Quintana. Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Antena 1. Vea que Ecuador es un país donde no nos aburrimos. Uno se va a dormir escuchando un debate turro, francamente malo, en la legislatura sobre un juicio político y amanece sin Asamblea Nacional. Lo cierto es que alguien nos decía cada día en Ecuador, parece que tocamos fondo, pero ahora sí. Sí, yo creo que ya este es el corolario de una crisis que el Ecuador atraviesa ya permanente de institucionalidad y de la pugna de poder que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Precisamente entonces para zanjar esas cuestiones se instauró en la Constitución de Montecristi esto que nosotros llamamos la muerte cruzada. Esta herramienta que tiene doble vía, tanto porque le permite a la Asamblea destituir al presidente aplicando el procedimiento del 130 de la Constitución, como en contrapartida que el presidente haga lo que hemos visto en la mañana de hoy, es decir, que aplique el 148 de la Constitución y con la sola suscripción de un decreto disuelva la legislatura y la mande a su casa. Efectos jurídicos de esta decisión. El primero, naturalmente, es que la Asamblea ya se ha convertido en una ex-asamblea. Los legisladores han perdido sus funciones, han cesado en sus funciones. Inmediatamente en el plazo de 7 días, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas para completar el periodo, es decir, esta asamblea y este binomio presidencial que serán elegidos en pocos meses permanecerán en funciones hasta el 14 y 24 de mayo de 2025 respectivamente. Y esta elección, esto también hay que aclarar a los eufóricos de la muerte cruzada, porque creen que con esto el presidente Lasso se queda gobernando para las eternas memorias. Esto no es así. El presidente Lasso se va a quedar gobernando 90 días. El artículo 50, inciso 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que una vez convocada la elección por parte del CNE, empieza a correr un plazo de 90 días, dentro de los cuales se tiene que realizar el acto electoral. Súmela a eso que tal vez haya balotaje, que es la costumbre en Ecuador, 45 días más que dictamina la ley de la Ley Orgánica Electoral entre primera y segunda vuelta. Estamos hablando de que el presidente Lasso permanecerá en funciones más o menos 4 meses y medio a partir del día de hoy. Y luego de esos 3 meses o 4 meses y medio, nosotros vamos a cerrar el 2023 con una nueva Asamblea Nacional y con un nuevo presidente de la República y un nuevo vicepresidente de la República. No es el lapso 6 meses entonces, 4 meses y medio. No, hay estos mitos, ¿no?, que se van construyendo de 6 meses, de 9 meses. No, lo cierto es, insisto, en números fríos, 7 días para convocar a la elección, 90 días a partir de esa convocatoria para que se dé la elección, y si es que hubiese balotaje o segunda vuelta, agréguele 45 días más que deben correr entre la primera y la segunda vuelta electoral. Por eso le insisto, siendo muy optimistas para el presidente Guillermo Lasso, él permanecerá en el cargo 4 meses y medio más. Si es que hay una victoria presidencial en primera vuelta, en 90 días se va a la casa él también. Ahora, en este régimen actual, ¿qué efectos jurídicos trae la situación, un gobierno sin asamblea? Bueno, yo le diría que ninguno. Yo no creo que valga hablar en este momento de dictadura. Ya se está hablando se está utilizando de ese término que no es correspondiente a la realidad. Tanto como se hablaba de que el juicio político era golpe de Estado y eso era impropio, también es impropio hablar de que el presidente de la República con esto asume un régimen dictatorial. Eso no es cierto. De hecho, primero, las otras 3 funciones que configuran esas 5 funciones en Ecuador siguen vigentes, no se afectan absolutamente. Efectivamente, es decir, la función judicial, la función electoral, la función de transparencia y control social
continúan con sus tareas y sus competencias normales. Lo único que ha ocurrido es que Ecuador al día de hoy no tiene Asamblea Nacional, ¿ya? Es decir, legislación, fiscalización permanece clausurada hasta la elección anticipada. ¿Qué va a poder hacer el presidente en términos de gobernabilidad? Pues expedir decretos ley en materia económica, eso es lo que le permite el artículo 148 de la Constitución, pero siempre que exista dictamen previo y favorable de la Corte Constitucional. Ahí vamos a entrar en los siguientes días en otra discusión, porque la Constitución plantea y prevé un control preventivo de constitucionalidad, lo que quiere decir que estos decretos, como el 742, que ya lo ha firmado el presidente Lazo, se condicionan en su vigencia y aplicabilidad a que la Corte le diga sí, el decreto es conforme a la Constitución. Pero la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cambio, establece que el control es posterior y a través de demanda de inconstitucionalidad. Ya nos aclarará la Corte Constitucional cómo mismo es que opera el control de constitucionalidad de esta clase de decretos. Usted empezaba este diálogo conmigo diciendo una cosa interesante. Los analistas, los politólogos, los constitucionalistas, siempre vimos muy lejana la aplicación de esta figura de la muerte cruzada y sus consecuencias jurídicas. Hoy es una realidad y sobre la base de esa realidad tendremos que ir aclarando ciertas contradicciones, ciertos vacíos que nos deja nuestra Constitución y nuestra ley de la función legislativa en esta materia, como por ejemplo, qué tipo de control de constitucionalidad mismo se ejerce sobre esta clase de decretos, o es preventivo o es posterior. Lo dilucidará la Corte Constitucional en los siguientes días seguramente. Ahora, ¿qué espacio para impugnaciones tiene lo realizado ya por el presidente Guillermo Lasso? Hemos escuchado ya en esta mañana, lo vemos en redes sociales, que algunos dicen que se pondrán acciones de protección, otros dicen una demanda de inconstitucionalidad, otros pregonan ya, como lo ha hecho el vicepresidente que ha dejado funciones ya en la Asamblea, Fernando Torres, de que la Asamblea se pondrá en rebeldía para aceptar este decreto del presidente de la República, y también se ha hablado de rebeldía en las calles, del calentamiento en las calles. ¿Qué tan firme es la figura decretada por el presidente? Sin duda alguna, esta decisión es dura y va a generar debate social, político, jurídico, sobre si el presidente contaba con las causales necesarias para la suscripción de este decreto. Tenga usted en cuenta que el jefe del Estado puede disolver la Asamblea Nacional solamente en 3 casos: grave crisis política y conmoción interna, que es la causal que él ha escogido; obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo; y la tercera, arrogación de funciones de la Asamblea, para lo cual la Constitución requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. El presidente ha escogido irse por la de grave crisis política y conmoción interna precisamente para esquivar la necesidad de control de constitucionalidad por parte de la Corte. En ese sentido, el acto está dictado y jurídicamente se entiende legítimo, se entiende válido y se entiende emitido por autoridad competente. ¿Cuándo esas presunciones van a poder ser desvirtuadas? Solamente cuando haya una decisión judicial que determine o que el decreto es ilegal, es decir, que viola la ley, o que el decreto es inconstitucional, es decir, que viola la Constitución. ¿Esa decisión está en manos de la ex oposición legislativa? No. ¿Está en manos suyas? ¿Está en manos mías? No. Podemos tener la opinión que queramos sobre el decreto. Lo cierto es que mientras no hay una decisión judicial que determine que el decreto viola alguna disposición normativa, ese decreto se tiene que cumplir. Lo otro es derecho al pataleo. ¿Qué vamos a ver en las siguientes horas y días? Sin temor a equivocarme, cascadas de acciones de protección presentadas por las ahora ya exasambleístas. Eso va a ocurrir, y en una de esas algún juez de algún cantón recóndito de nuestra patria dejará sin efecto el decreto 741, eso puede pasar. Pero también puede ser que alguien presente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que finalmente sea la magistratura la que dilucide, la que analice si es que este decreto ejecutivo se ajusta a los parámetros mínimos de motivación. Hay cosas que yo no discuto respecto de este decreto. Primero, la oportunidad. El presidente está dentro del plazo para hacerlo. 3 primeros años de su gobierno, estamos. Segundo, el presidente, y lo hemos dicho con toda franqueza también,
no tenía limitación alguna para hacerlo, incluso habiéndosele iniciado en contra el enjuiciamiento político. En tercer lugar, es cierto que la calificación de la causal de grave crisis política y conmoción interna es una calificación subjetiva, es decir, que no requiere otra dictaminación que no claro, sea no hay una forma objetiva, pragmática de medirla. Efectivamente, el presidente. Pero, la Corte Constitucional sí ha delimitado y ha definido lo que se entiende por grave crisis política y conmoción interna. Yo extraño ver en el decreto al menos la cita de uno de estos precedentes, porque la Corte sí ha determinado lo que se entiende por esta situación. Y básicamente la Corte ha hablado de un escenario, lo voy a decir parafraseando, ¿no? De hecatombe social interna, donde hay un excesivo uso de la protesta social, donde hay gente que se quiere tomar el poder por la fuerza, es decir, donde hay un desbordamiento, una crisis social, una conmoción interna que hace que las instituciones ya no puedan dar normal respuesta a las necesidades ciudadanas. Y esa sentencia de la Corte, de hecho, genera jurisprudencia. Efectivamente, es precedente vinculante que debía ser observado por el presidente al momento de emitir el decreto. Y ahí es donde yo empiezo a ver que jurídicamente, es mi percepción, el decreto patojea. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza los considerandos del decreto, todos apuntarían no a justificar una grave crisis política y conmoción interna, sino más bien una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Fíjese usted que el presidente lo que hace es acusar a la legislatura de que en 2 años no le ha permitido gobernar, porque se han presentado proyectos de ley y la Asamblea no los ha tramitado, porque sus ministros y secretarios de Estado han tenido que estar más tiempo compareciendo a la Asamblea en lugar de hacer su trabajo de ministros. Eso tiene nombre y apellido, si es que esa es la consideración presidencial. Eso se llama obstrucción al plan de desarrollo. Pero resulta que el presidente dice finalmente que eso genera una grave crisis política. El problema es que además la causal, que no tendría relación con los considerandos, es una causal compuesta, no es solamente grave crisis política, es grave crisis política y conmoción social interna, insisto, a la luz de lo que la Corte Constitucional ha definido. Ahí me parece que jurídicamente hay una discusión que sería una debilidad del decreto de Lazo, sí, en todo caso. Yo creo que si el presidente iba a utilizar otra causal, debía ser obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, que además no tiene definición jurisprudencial. Se ha ido por una de las más complicadas, que es grave crisis política y conmoción interna. Porque más allá de que, insisto, la calificación efectivamente es subjetiva, es del presidente, eso no releva al jefe del Estado a que, como todo acto de poder público, tenga que estar fundamentado bajo los parámetros mínimos de motivación que la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional exige. Y la Corte ha dicho que hay un vicio motivacional en los actos en el momento en que usted tiene una contradicción interna en la decisión, que es lo que más o menos yo detecto en este caso. Ahora, vía jurídica para que esto se analice, pues probablemente una acción de inconstitucionalidad, y ahí, mi querido don Gustavo, vamos a entrar en otro campo, donde los afines al gobierno dirán que el acto es inimpugnable porque es una decisión y los tiempos política. Son además vertiginosos hasta que Efectivamente. transcurra ya el tratamiento de esto, estaremos con otro gobierno posiblemente. Claro, y evidentemente los legisladores y los afines a la legislatura y a la oposición legislativa sostendrán que el acto sí es impugnable. De todos modos, veremos si esto llega a manos de la Corte, y la Corte veremos qué decisión toma, porque usted pone sobre la mesa un tema importante. Es decir, la elección está a la vuelta de la esquina. En 3 meses o 4 meses tenemos presidente nuevo y legislatura nueva. Y resulta que la Corte Constitucional se toma para resolver los casos en promedio 3 y hasta 4 años. Salvo que la magistratura decidiera a este eventual caso concreto darle un tratamiento prioritario y resolverlo en cuestión de 15 días o de un mes, como para tratar de entender que la Corte va a dar una pronta respuesta. Pero me parece que en esto ya estamos frente a la política de los hechos consumados. Yo creo que más allá de acciones de protección y acciones de inconstitucionalidad, yo le insisto, la Asamblea o la ex Asamblea en este momento tiene la obligación jurídica de acatar el decreto, salvo que quieran meterse también en problemas penales, porque llamar a la rebeldía, pretender, porque ya me imagino que eso se buscará hacer, sesionar en otro lado, ¿no? Instalar la legislatura en otro lado, implicaría que los legisladores al día de hoy estuviesen simulando función pública,
e incumpliendo orden legítima de autoridad competente, y eso es delito. De tal manera que yo creo que ya hay suficiente fuego en este país como para echarle más leña y gasolina a ese fuego que está prendido. Y creo que ya las situaciones están dadas. Éramos todos conscientes de que el presidente podía tomar en cualquier momento esta decisión. Lo único que, insisto, yo discuto es la justificación que el presidente está dando, porque me parece que es una justificación absolutamente insuficiente para haber tomado esta decisión. Ahora, y ante todo, gracias por esta explicación magistral que ha dado usted de los efectos jurídicos del entorno que se genera, pero vayamos a lo otro, a lo político, con esto de las elecciones y de la posibilidad de que tan pronto como en 4 meses y medio estemos con un nuevo gobierno. ¿Qué efectos, qué consecuencias políticas trae la situación actual? Y yendo un poco más allá, ¿a quién o a quiénes en la coyuntura actual conviene la muerte cruzada y a quiénes no? Mi querido Gustavo, usted había tenido la gentileza de invitarme, me parece que hace un par de semanas, no más allá de eso, y hablábamos de este tema. Me acuerdo clarito. Y usted me planteaba casi la misma pregunta, o creo que yo se la planteaba a usted a modo de conclusión o de comentario. Yo creo que hay alguien en Bélgica que está muy feliz con el decreto del presidente Lasso. Me refiero al expresidente Correa. ¿Por qué razón? Porque me parece que es la única organización política que hoy tiene reales posibilidades de hacerse de una probable mayoría absoluta en la próxima Asamblea Nacional y que tiene serias posibilidades de al menos poner en segunda vuelta electoral un candidato presidencial. Por eso usted ve que hay otras tiendas políticas, Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, que evidentemente están en contra del decreto de muerte cruzada porque son tiendas políticas que difícilmente van a volver a tener el mismo número de curules que tuvieron en este periodo legislativo. Pachacutic 27, Izquierda Democrática me parece que 18 o 20, Partido Social Cristiano originalmente con 18 legisladores. Es algo que no lo vamos a volver a ver. Ni siquiera el movimiento oficialista va a tener el número de legisladores que llegó a tener en esta asamblea, que era 12, más los independientes con los cuales hizo bancada. Eso no va a volver a ocurrir. Pero ¿cuál es la organización política que, muy a mi pesar personal, va a tener serias probabilidades de obtener al menos 70 votos en la siguiente Asamblea Nacional? El correísmo. Así que el último gran favor que el presidente Lasso le está haciendo a nuestra nación con la firma de este decreto ejecutivo es anticipar el retorno del correísmo. Es decir, lo que se iba a dar probablemente con muchas posibilidades en mayo 2025, ahora se va a dar en septiembre, octubre de 2023. Por eso es que usted ve que el correísmo no se opone al decreto de disolución parlamentaria. Esa gente está ya pensando en cuál va a ser su binomio presidencial y cuáles van a ser los candidatos a la Asamblea Nacional. Me imagino que el presidente y su equipo avisoraron y pusieron en la escena del análisis y de la discusión antes de tomar esta decisión este escenario, que es, yo le diría, el más probable. No digo que es la verdad absoluta, pero dados los resultados de las elecciones de 5 de febrero pasado, usted sabe que el correísmo es la única fuerza política que tiene estas reales posibilidades al día de hoy. Ahora, Fernando Vega, en un diálogo que mantuvimos la noche de ayer, el exasambleísta se preguntaba: ¿a qué imbécil se le ocurre tratar de tomar el poder en las actuales circunstancias de Ecuador? Esto lo dijo textualmente. Yo no calificaría de imbécil a alguien que quiera ahora el poder. ¿Por qué razón? Porque el presidente Lasso dejaría unas finanzas públicas relativamente bien organizadas, bien ordenadas. El país tiene reserva monetaria. El país goza de salud económica en lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Y eso es caldo de cultivo para el populismo, mi querido don Gustavo, pero si eso es, parece que Ecuador está volviendo a vivir lo que vivió en 2007, un correísmo ofreciendo el oro y el moro sobre la base de unas finanzas públicas que otros presidentes dejaron organizando. Así que más bien yo no le veo tan poco apetitosa la posibilidad de gobernar un país durante 2 años, gastar la plata a mansalva que el presidente Lasso trató de cuidar
y luego candidatizarse para un siguiente periodo de 4 años, 2025-2029, ¿no? Otra cosa es el caos social en el que el próximo presidente de la República recibirá el país. Eso es cierto. Pero lo que pasa es que nosotros estamos mirando el país desde la óptica del actual presidente de la República, que ha sido muy indeciso, muy timorato. Fíjese usted que se ha tardado 2 años en tomar esta decisión de disolver la Asamblea Nacional. Pero Lasso no es ni Nebot, ni Correa, ni otro político que probablemente tiene mayor determinación de hacer las cosas. Así que al menos al correísmo me parece que le resulta un caramelito la idea de una elección anticipada en 3 meses. Con esta Así hipótesis que usted la esa es la sienta, cuestión. abogado Quintana, y con su conocimiento del sistema jurídico de Ecuador y sobre todo de sus debilidades, le invito a escuchar lo que nos dijo el día lunes Fernando Villavicencio y enseguida le escuchamos nuevamente a usted. Mire, un dato más. Si usted mira ayer, hay fotografías de la pareja sentimental o del esposo de una de las vocales posesionadas ayer del Consejo de Participación Ciudadana, que fue aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado en el proceso anterior. Existe una clara línea marcada de conspiración que apunta ahora a un juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar, en los liderados por el correísmo. Por esa razón, ellos van a controlar la comisión de fiscalización. También tienen que saber que todas las comisiones legislativas permanentes ya han sido repartidas entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y sus aliados, y de esta forma ellos impedirán que en comisiones importantes como la de régimen económico, por ejemplo, pasen los proyectos de ley que el gobierno supuestamente piensa hacerlo en estos días y meses, y tienen, reitero, el manejo total de la comisión de fiscalización para volar todas las cabezas que quieran de ministros y funcionarios públicos del gobierno de Lasso. Es decir, pensar que el gobierno de Lasso pueda sobrevivir en el hipotético escenario de que este día, los próximos días, no consigan los opositores los 92 votos, planteemos ese escenario, y pues para mí imposible, de que Lasso sobreviva al juicio político. Él será un rehén, no podrá gobernar, porque está claramente marcada la dirección a dónde ir por parte del señor Jaime Nebot, de Rafael Correa y del señor Leonidas Issa. Bien. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Había otra parte que queríamos que usted lo escuche, en la cual Fernando Villavicencio señalaba que él tiene pruebas de que se está intentando echar abajo las sentencias por el juicio sobornos 2012-2016 sobre este último tema. ¿Es esto posible, abogado Ismael Quintana, y qué efectos podría eventualmente traer esto con respecto a la coyuntura política electoral que se viene? Son cuestiones que escapan al ámbito del poder ejecutivo y legislativo. En un Estado de Derecho esa es una decisión que la debería tomar la función judicial. Y los penalistas me darán la razón, en el sentido de que las sentencias en el ámbito penal, condenatorias ejecutoriadas, son susceptibles de recursos de revisión ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Esta posibilidad no caduca, no prescribe, no se agota. Es decir, se pudiesen presentar los recursos de revisión que se quisiera en este caso, siempre y cuando exista causal, porque son recursos altamente rigurosos, con causales específicas previstas en el Código Orgánico Integral Penal, y esa es una cuestión que le corresponde a la función judicial. Lo demás son elucubraciones de un señor que ve al correísmo hasta en la sopa, en la ducha y en las cobijas, ¿no? Me refiero a Villavicencio, al ex asambleísta. Yo no sé, yo no le puedo certificar si hay un plan para revisar las sentencias de Correa. Lo único que le puedo decir es que jurídicamente el mecanismo está previsto en la ley, y esa es una cuestión que la dilucidará Correa, sus abogados y la Corte Nacional de Justicia. Allá peleas entre políticos, pero sin duda alguna que en lo que sí le voy a dar la razón al señor Villavicencio es que si el correísmo retorna, que es lo que se podría prever hasta este momento, en estas elecciones anticipadas,
evidentemente ya sabemos el modus operandi de esta gente. A esta gente le gusta controlar el poder, a esta gente le gusta dominar las cortes de justicia, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, todos los estamentos del Estado, ¿no? Porque Correa es eso, es un autócrata que cree que es dueño de las instituciones del Estado. De tal manera que no, yo no cerraría la posibilidad de que eso ocurra, y con mucha más fuerza si es que hoy, tras una disolución parlamentaria, se están anticipando elecciones presidenciales y legislativas. Es un riesgo que corre el país, ¿no? Pero sí, ya lo hemos visto, pues si el señor Glass estuvo campante en la posesión de la nueva prefecta el día domingo, ha salido de la cárcel sin pagarle un centavo al Estado. Otros se han fugado a vista y paciencia nuestra, la señora Duarte. Mera está libre, los Alvarados se sacaron el grillete y se fueron. Entonces, el correísmo se ha burlado del país durante todos estos años, incluso con presidentes, entre comillas, opositores al correísmo, como es el caso del propio próximo expresidente Guillermo Lasso. Así que, si es que el correísmo gana, mis queridos amigos, ya sabemos lo que va a pasar. Bien, brevísimamente y para cerrar, abogado Quintana, cuéntenos sobre este umbral que se abre también en cuanto a los decretos de carácter económico que puede emitir el presidente de la República. Lo ha hecho ya, lo anunció, una reforma tributaria. Dijo, ya lo firmé, tomando como ejemplo para visualizar lo que va a venir en materia económica. ¿Cuál es el curso que tiene que seguir esa reforma tributaria que el presidente dice ya lo firmé? Necesita dictamen previo de la Corte. Es decir, ese decreto no está en vigencia todavía, está firmado sí, pero como el propio presidente ha anunciado, ese decreto ha sido enviado a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie sobre su conformidad constitucional antes de que entre en vigencia. Si la Corte le da luz verde, el decreto entra en vigencia y se aplicará. Pero si la Corte determina, y esto no solamente con el 742, sino con todos los decretos que en el periodo de estos 3 o 4 meses que vengan se lleguen a emitir en materia de urgencia económica, todos tienen que pasar un filtro previo de la Corte Constitucional, mi querido Gustavo. Bien, muchísimas gracias, abogado Quintana. Habrá mucha tela que cortar sin duda en las próximas horas y los próximos días. Gracias por habernos atendido. Un abrazo, buenos días. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, destacado constitucionalista. Son las 9 horas.